Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. En el podcast del día de hoy vamos a continuar con nuestro análisis de los textos apocalípticos judíos. Hemos estado conversando anteriormente sobre un texto muy antiguo, el Apocalipsis de Sofonías, y vamos hoy a continuar con el análisis de una de estas secciones realmente de las visiones que experimentó, según el texto, el profeta Sofonía en uno de estos viajes celestiales. Hablaremos hoy de la visión de los demonios que se llevan a las almas. Es un pequeño fragmento realmente el que nos narra sobre lo que ve este, este visionario que se esconde detrás de la figura del profeta Sofonías. Yo personalmente dudo de que este apocalipsis sea realmente de Sofonías porque, como saben, en la antigüedad los escritores, los místicos tenían una serie de visiones, digamos, arrebatos celestiales, donde se veían en una visión llevados al cielo, etcétera, y ellos por diferentes motivos y por no enfrentarse a la jerarquía religiosa de la época, escondían o digamos que publicaban sus visiones utilizando seudónimos. Y muchas veces eran el caso, como el caso de profetas y hombres de renombre de la antigüedad. En este caso, el visionario nos habla de cómo está siendo conducido por diferentes lugares del cielo y nos narra sobre unos seres realmente espeluznantes. Nos da una descripción de unos ángeles con rostros de animales que al mismo tiempo son feroces y que están, digamos que castigando a las almas de los impíos, pero al mismo tiempo, aunque se le asocian como demonios, el texto claramente deja ver que son ángeles y que de hecho están cumpliendo la voluntad de Dios. Vamos a leer un fragmento y vamos a comentarlo luego para que tengamos una idea e incluso lo compararemos con otros evangelios, otros textos apocalípticos que son más conocidos. Dice así: Apocalipsis de Sofonías, visión de los demonios que se llevan a las almas. Entonces yo iba con el ángel del Señor, miré delante de mí y vi allí un lugar. Millares y miríadas de ángeles entraban en él. Sus rostros eran como el de un leopardo, sacando los dientes fuera de su boca como osos salvajes. Sus ojos estaban teñidos de sangre, sus cabellos sueltos, como los cabellos de las mujeres, y tenían en sus manos látigos de fuego. Cuando los vi, tuve miedo, y dije a aquel ángel que venía conmigo: ¿Quiénes son los de esta suerte? Me respondió: Estos son los servidores de toda la creación, los que se llevan a las almas de los hombres impíos, las toman y las dejan en este lugar. Emplean 3 días dando vueltas con ellas por los aires antes de que las lleven y las pongan en sus castigos eternos. Podemos notar entonces que el profeta está experimentando una visión donde lo acompaña el ángel del Señor y por alguna razón, porque aquí nada es por casualidad, este ángel lo conduce por un sitio donde el profeta ve a estos millares y millares, miríadas y miríadas de ángeles que están entrando a un sitio. Por alguna razón este ángel le quiere mostrar al profeta este lugar. Y cuando el profeta los ve, él describe cómo eran estos seres y lo describe con características de animales. Es interesante que encontramos en el Apocalipsis de Juan, pues también descripciones de seres angelicales con descripciones con rostros de animales, precisamente con rostro de leopardo. Se habla también, eh, dice que su boca como osos salvajes. También encontramos muchos textos antiguos en los primeros momentos del misticismo judío, donde cuando se habla de aquellos que están alrededor del trono, la Merkabá, pues también se le dan características de animales, el toro, otro con cara de ser humano, otro con cara de águila, etcétera. Pero lo interesante también del autor de esta visión es que él describe a estos seres con los ojos teñidos de sangre, o sea que son estos seres que si ellos mismos infligen castigo sobre las almas, sobre estas almas impías, al mismo tiempo sus ojos están como ensangrentados en el sentido de que para ellos mismos es una especie de tormento tormentar a otras personas, porque cuando a alguien se le ponen los ojos como color sangre, es porque esta persona o está atravesando un sufrimiento muy grande, o ha experimentado un trauma tremendo, o incluso sin dormir. Entonces, los mismos que están atormentando a otros están también ellos mismos atormentados del sufrimiento que le infligen a las almas impías.
Pero lo interesante es que el autor está haciendo una fusión aquí de dos visiones, porque él está hablando de que sus cabellos estaban sueltos como los cabellos de las mujeres. Y esto es interesante, porque encontramos precisamente en el texto de Sofonías, el profeta, en el texto bíblico, pues encontramos una visión similar, donde Sofonías ve una serie de seres también con características extrañas y habla de unos, eh, digamos, hombres mitad ser humano, mitad eh, caballo, con colas de serpiente y también con un pelo suelto que como cabellos de mujeres y los dientes como si fuesen dientes de oso, dientes de león. El texto dice aquí dientes como de osos salvajes. O sea que el autor de este documento está basado también en la visión del texto más antiguo del profeta Sofonías, como está en el texto de la Biblia. Y dice que tenían en sus manos látigos de fuego. Ya hemos visto anteriormente que en las visiones que ha tenido este místico, ha visto cómo estos seres utilizan látigos para atormentar estas almas. Y son látigos de fuego. O sea que es un castigo muy doloroso el que se le inflige a estas almas que son pecadoras. Hasta el extremo tal que el profeta dice que cuando él vio aquello, se llenó de miedo, de pavor y por tanto, inmediatamente él inquiere del ángel que lo conduce y le pregunta que quiénes son, qué suerte de seres son estos, porque no es como el ángel que lo está guiando, estos son unos seres extraños, con características de animales, al mismo tiempo están como muy crueles, pero lo interesante es que el ángel que lo lleva con él le dice que estos son los servidores de toda la creación. O sea, que no es que son entidades demoníacas o malas que hacen lo que quieren y que están... No, no, no. Dice que son servidores de toda la creación. Son seres que están al servicio de la divinidad, seres que están al servicio de Dios. Y en este sentido, encontramos que este texto está apuntando con, digamos que a la idea general, ¿no? De que el mal, el Satán, en realidad no tienen pues la libertad de hacer lo que le place, sino que al final todos cumplen una función porque están ahí diseñados por Dios para un propósito específico. Y en este caso estos seres están ahí por un propósito específico, están para castigar a estas almas impías. Y lo interesante es que dice que las toman y las dejan en este lugar. Pero dice que ¿cómo es este proceso? Dice que toma 3 días dando vueltas con ellas por los aires, antes de que las lleven y las pongan en sus castigos eternos. Está el texto denunciando una cosa, que es un castigo eterno, y segundo, que no es inmediato, sino que la toman por 3 días por los aires. ¿Qué significa esto? ¿Que el alma que muere la llevan, toma 3 días llegar a este sitio? ¿O es que los ángeles, el alma se escapa y la están persiguiendo por 3 días? ¿O es que simplemente hay una razón que no sabemos, que el autor no nos deja claro, o que incluso se revelaría más adelante de la razón de por qué toma 3 días? Bueno, no lo sabemos. Son especulaciones de este documento místico del por qué estos detalles específicos. Y lo interesante es que aquí se está viendo esta visión de estos demonios que castigan, ¿no? a estas almas, que se llevan estas almas y el castigo y las características de estos seres, que él los dice como angelicales, pero que se identifica también como seres pues crueles, demoníacos, que es como se le asocia normalmente a aquellos encargados de ejecutar las sentencias divinas. En un próximo podcast vamos a continuar con este análisis porque la visión no concluye aquí. Luego a él lo conducen al lugar de los muertos. Lo llevan al lugar de los muertos y allí experimenta una serie de visiones y realmente es sorprendente las cosas que el profeta Sofonías ve en esta visión. Y vuelvo a enfatizar, mi opinión personalmente es que dudo mucho de que este sea realmente el profeta Sofonías. Este documento tuvo que haber sido de algún místico, porque recordemos que es un documento del siglo II que luego se preservó. Del mundo judío pasó al mundo cristiano y se preservó en la comunidad cristiana copta de Egipto, y que es un documento que sin duda alguna esconde, ¿no? La identidad de un místico que lógicamente no pudo revelar quién era, no solamente porque quizás no aceptarían su revelación o las cosas que él contaba, sino porque recordemos que los místicos son aquellos que tampoco buscan reconocimiento, no buscan que se conozca su identidad,
sus visiones son muy privadas y el hecho de que se publiquen documentos, pues es de hecho ya un gran paso adelante. Y aún así, la identidad de ellos queda pues en el incógnito. Y es lo sorprendente de estos documentos antiguos y documentos incluso de fechas no tan tardías en cuanto a los místicos judíos de fechas un poco más contemporáneas. Entonces, pues como siempre les agradezco a todos por la atención. No se olvide de suscribirse al canal, compartir estos materiales. En un próximo encuentro vamos a continuar con más de estos análisis de estos textos apocalípticos antiguos, tanto judíos como cristianos, que nos revelan mucho de las comunidades antiguas, de los grupos místicos que existían en el pasado, que han desaparecido, pero que sus ideas, sorprendentemente, aún las podemos encontrar tanto dentro de la religión establecida como de la mística judía, cristiana e incluso musulmana. Encontramos similitudes en estos textos. Gracias a todos por la atención y sin más, hasta un próximo podcast.